El poder en tus manos. 12:54, Diego Pajares, editor de RPP Data, está con nosotros. Preguntas válidas, Diego, ¿no? Ayer, ¿cuándo podrían acabar estas movilizaciones a nivel nacional? En realidad que nos van generando muchísimas complicaciones y lamentablemente también el fallecimiento de más de 50 personas. ¿Y cuándo podría ser ya el adelanto de elecciones? Que es la pregunta que muchos ciudadanos también se hacen. Efectivamente, Joana, muy buenas tardes a todos los oyentes y televidentes de RPP Noticias. Preguntas válidas, como bien has recalcado ayer, ¿hasta cuándo van a durar las marchas? ¿Qué hace falta para que termine de una vez tanta violencia, tanto enfrentamiento? Y hoy nos hacemos la siguiente pregunta pertinente. ¿Qué hace falta para que se apruebe el adelanto de elecciones? ¿Qué es esto de la primera legislatura, la votación en la segunda legislatura, el adelanto de esta segunda legislatura? Se lo explicamos en el siguiente informe. Atención. La propuesta del Ejecutivo de adelantar las elecciones generales al 2024 continúa en manos del Congreso. Ya se dio el primer paso, aprobando el dictamen en la Comisión de Constitución. ¿Pero qué hace falta de ahora en adelante? En el Pleno Legislativo, adelantar la siguiente legislatura requiere de 66 votos, es decir, mayoría simple. Luego, aprobada esta instancia, se debe programar el debate del adelanto de elecciones, el cual deberá recibir, por segunda vez, el respaldo de 87 o más congresistas. Un escenario ideal del adelanto de elecciones es uno que permita realizar reformas importantes y así tener la oportunidad de renovar la clase política y evitar repetir errores del pasado. Así opina el congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría. Si vamos a trabajar en un proyecto de adelanto de elecciones y vamos a tener las mismas reglas del juego, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un Congreso probablemente fraccionado, vamos a tener un presidente que no cumple promesas de campaña. Un segundo escenario es realizar elecciones lo antes posible, para lo cual se tiene que modificar y ajustar el calendario electoral mediante la reforma constitucional de plazos, también en el Congreso. Así piensa un sector del Poder Legislativo como Perú Libre, de acuerdo a los comentarios de la congresista Margot Palacios. En relación al adelanto de elecciones, siempre lo hemos señalado que tiene que ser mucho más antes que el 2024, porque la situación lo amerita. Estamos en una crisis social, política. Estamos dando pase a un gobierno dictador militar. Un tercer escenario considerado por los organismos electorales prevé septiembre de 2023 como un mes en el que se podría dar un tiempo para permitir realizar reformas y la inscripción de partidos que tengan su proceso avanzado. Sin embargo, ya se ha empezado a hablar de no aprobar el adelanto de elecciones en segunda votación, claramente un error, de acuerdo con el colaborador del Washington Post, Simeon Tegel. Con reformas políticas, el Perú puede mejorar, pero el problema es cómo obligas a esta clase política a reformarse. Y estamos viendo increíblemente, en mi opinión, que el Congreso ahorita no solamente está dudando de la segunda votación para las elecciones 2024, pero incluso escucho voces que están hablando de quizás ya no dar esta segunda votación. O sea, veo esas movidas de postergarlo o dejarlo hasta, no sé, 2026. No creo que lo van a lograr, pero va a haber una reacción. Pero en ese contexto, con un Congreso así, con estos partidos, creo que la única manera es si la ciudadanía se activa. Para concretar el adelanto de elecciones 2024, se requieren muestras de voluntad política también de parte del Congreso. Ya vimos un avance en la Comisión de Constitución y ahora se tendrá que programar y votar, para luego, en una próxima legislatura, poner en agenda prioritaria la segunda votación por nuevos comicios. Bien, ahí teníamos entonces voces de un lado, de Fuerza Popular, de otro lado, de Perú Libre, y además la de un analista como Simon Tegel, que pues decía algo muy cierto, Joana. Los partidos dan a entender, da la impresión de que pues no quisieran aprobar este adelanto de elecciones en segunda legislatura. Ha habido un avance, una muestra de voluntad política ligera en la Comisión de Constitución, aprobando el adelanto, ojo, el adelanto de la próxima legislatura, que es donde se debería votar estos adelantos de elecciones en segunda votación. Pero, pues si tomamos los lados extremos, ¿no? El hecho de que se hagan elecciones de inmediato,
Si bien es una opción muy popular, hay que decir que los especialistas recomiendan que no es la mejor, porque no tendríamos espacio para que desde el Congreso, atención, la pelota sigue en cancha del Congreso, e incluso ellos podrían presentar alguna nueva propuesta para, por ejemplo, realizar elecciones este año, no tan pronto, pero este año, pero para que desde el Congreso se hagan reformas constitucionales en materia electoral, para, por ejemplo, que se realicen las primarias abiertas, simultáneas, en donde todos los peruanos acudiríamos a votar, a elegir los candidatos que finalmente participarán en las elecciones generales, y no siga como el tema de que cúpulas de partidos elijan finalmente a los candidatos por los que votamos todos. ¿No? Claro, son plazos que están determinados, pero que implica también que el proceso final sea el adecuado. Y cuando decimos sea el adecuado, nos permita también tener gobernantes que hayamos escogido y que sepamos también quiénes son. Y que haya espacio antes de las elecciones para que se pongan sobre la mesa reformas electorales que beneficien a todos los peruanos. Perfecto, muchas gracias Diego Pajares, editor de RPP Data, por estar con nosotros. Explicación entonces y preguntas que nos vamos haciendo todos los días con relación a lo que sucede en nuestro país.